Recordemos que lo que vimos en la clase pasada eran derivadas de funciones, pero son derivadas directas, ¿verdad? Existen otras que son las derivadas de cociente y de la multiplicación de funciones, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, lo voy a convertir aquí en pantalla para que ustedes lo puedan copiar. Lo encuentro, pero para que ustedes lo puedan copiar. A ver. Me dicen cuando ya lo puedan ver. ¿Ya las pueden ver? Sí, ahorita sí. Sí, ya. Necesito que copien las del producto y la de potencia. Porque las demás... Voy a agrandar un poquito más para que puedan... Van a copiar esta, la de producto, la de división. Solo esas dos. Ok, ya de la copiaron. Ahora vamos a hacer los ejercicios. No. No sé si les había dicho, pero por LTV están dando clases de matemáticas de estos temas. Entonces ustedes... ¿En cuál dice, Sí. profe? ¿Ah? ¿En qué canal dice que están dando clase de En LTV. TV? LTV, no sé qué número es, pero casi los canales los tienen en el número en los cables, perdón, lo tienen en el número 15. Y ellos graban y lo suben al canal de YouTube que ellos tienen. Entonces ahí lo ponen. Y no solo de matemáticas. Ahí graban de física, ahí graban de química, de literatura también. Para que lo puedan ver. Para que tengan problemas con alguna clase. Entonces, veamos, vamos a hacer ejercicios. Tengo que usar esas fórmulas, ¿verdad? Vamos a hacer ejercicios donde uso esas fórmulas. Vamos a empezar con uno sencillo. Voy a dejar de compartir acá y voy a buscarlos aquí. Profe, Dígame. no lo escucho bien y no se ve bien ahí, no se ve nada de lo que está haciendo. ¿Los demás me ven bien? No. Sí. Bien, les diré que el internet ha estado fallando. Yo no tuve internet durante todo el día.
No sé qué pasó. Pero voy a tratar de explicar. Voy a compartir esta pantalla y ustedes me dicen a ver si se ve bien. ¿Se ve bien ahí? Sí. Sí. Vamos a ver. Bien, vamos a ver. Vamos a comenzar con un ejercicio como el siguiente. Dice, f de x va a ser igual a x a la 3 más x a la 2 por x a la 2 más 8. Ese es un 8, no parece, pero es un 8. No es un gatito, ¿verdad? Es un 8. Perdón, un 8. Lo primero que tengo que hacer según la fórmula es lo siguiente. Según la fórmula dice que yo tengo que derivar, ¿verdad? Me dice que yo tengo que derivar ¿quién? La fórmula, si le escribimos, sería... La fórmula es la siguiente. F de X igual a U por B. Ambas son funciones, ¿verdad? Y se están multiplicando. Entonces, cuando yo derivo la multiplicación de funciones, cuando yo encuentro f' de esa función sería, copio la primera, derivo la segunda. Por eso ahí lleva una coma arriba, como dice b', ¿sí? Más, copio la segunda, derivo la primera. Aquí. Esa comilla que lleva acá arriba significa que la derivé, ¿verdad? Entonces es la fórmula que voy a seguir. Es, copio la primera, derivo la segunda, más copio la segunda, derivo la primera, ¿verdad? Entonces voy a borrar esta parte de acá y vamos a hacer eso. Lo primero es f' de x, acá, f' de x va a ser igual a, copio la primera, ok, copio la primera que sería x a la 3 más x a la 2, ¿sí? Derivo la segunda. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2 más 8? Vamos a ver. Si recuerdan lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuál sería la derivada de x a la 2 más 8? 2x a la 1. Correcto. 2x a la 1. Entonces 2x a la 1 es 2x. 2x. ¿Verdad? Ahora más. ¿De dónde viene ese más? Ese más es de la fórmula. ¿Verdad? Ese más es de la fórmula. Y sería b, que es, lo voy a copiar acá abajo. Lo voy a copiar acá abajo porque necesito el espacio. Sería copiar b, que en este caso es la segunda, copiar la segunda y derivar la primera. Y derivar la primera. ¿Cuál es la derivada de x a la 3 más x a la 2? Veamos cuál es la derivada de x a la 3 más x a la 2. 3x cuadrado Correcto, por 3x cuadrado 2x por 2x. más, ahí sería Más, más, más 2x. más 2x, correcto. Y ya derivé. Lo único que me haría falta aquí sería simplificar esto. O sea, quitar todo ese montón de paréntesis que tengo ahí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿verdad? Lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a multiplicar este por este por este. Y después este por este por este por este y este por este. ¿Verdad? Eso es lo que me toca hacer. Entonces, comenzamos. Voy a borrarlo de arriba. Y comenzamos a multiplicar. Eso ya es simplificar. Derivado ya está. Yo ya derivé,
¿verdad? Pero me toca simplificar porque no me puede quedar así. Tengo que dejarlo lo más simple posible. Entonces multiplico x a la 3 por 2x. Sería 2x a la 4, ¿verdad? Más x a la 2 por 2x. Sería 2x a la 3, ¿verdad? Más x a la 2 por 3x a la 2. Sería 3x a la 4. Más x a la 2 por 2x. Sería 2x a la 3. Y ahora el 8. Voy a tener que borrar aquí. Y ahora el 8. El 8 va a multiplicar a 3x a la 2 y también a 2x. Entonces sería, en ese caso, 8 por 3x a la 2 sería 24x a la 2. Más 8 por 2x sería 16x. Y ahora, en ese punto, voy a sumar y a restar. En este caso, solo sumar porque todos son positivos. Términos semejantes. Entonces, voy a sumar los que tienen x a la 4 con los que tienen x a la 4. Los que tienen x a la 3 con los que tienen x a la 3. Los que tienen x a la 2, que solo hay 1, eso significa que solo lo voy a copiar. Y los que tienen x solo hay 1, eso significa que después solo lo voy a copiar. Entonces, f' de x, f' de x sería igual a f' de x sería igual a 2x a la 4 más 3x a la 4 sería 5x a la 4 más 2x a la 3 más 2x a la 3, 4x a la 3 más 24x a la 2 más 16x. Y ahí termina el ejercicio. Bien, ¿se entendió todo eso? La derivada creo que fue lo más fácil, ¿verdad? Derivar eso fue lo más fácil. Ya multiplicar los polinomios es donde usted tiene que recordar todo lo que ha aprendido en los cursos anteriores. De multiplicación de polinomios, cómo multiplico un monomio por un monomio, cómo multiplico un binomio por un binomio, eso, ¿verdad? Si usted recuerda eso, no va a tener ningún problema. Recuerde que en las X, cuando multiplico, los exponentes se suman. Ojo, los exponentes se suman, ¿verdad? Cuando lo estoy sumando, no. Por ejemplo, aquí tengo 2x a la 4 más 3x a la 4. Solo lo tengo que sumar. Tengo 2x a la 4 más 3x a la 4. Es como que si yo sumara 2 mesas más 3 mesas, 5 mesas, ¿verdad? Porque los dos tienen x a la 4. No puedo decir que es x a la 8, que es 5x a la 8. ¿Por qué no puedo decirlo? Porque no estoy multiplicando, estoy sumando, ¿verdad? ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. ¿Sí? Dinia, Ivania. No, profe, yo igual estoy viendo la clase, pero igual no me puedo concentrar. ¿Y eso? Problemas, profesor. Ah, ok. Bueno, pero igual lo estoy grabando acá para que cuando tenga tiempo lo pueda Está bien. ver. Bien, vamos a hacer otro ejercicio también que tenga que ver con multiplicación de funciones. Y lo vamos a hacer uno, creo que este es más corto. Bueno, vamos a hacer uno más corto. Este era largo porque cada función era un binomio. Entonces había que hacer varias derivadas, ¿verdad? Había que hacer varias derivadas antes. Entonces veamos, vamos a hacer con este f de x va a ser igual a raíz cuadrada de x por 1 menos 3x a la 2, ¿verdad? Según la fórmula, lo primero que tengo que hacer es
copiar el primero y derivar el segundo. Entonces, ya derivando, ya encontrando f' de x es copio el primero. Profe, no se ve. Derivo el segundo. Ah, perdón, sí. Yo muy bien emocionado haciéndolo y no me había fijado. Ven acá, voy a regresar aquí. El problema es de internet, niños. Durante todo el día no tuve internet y ahorita está fallando otra vez. Ven, ¿cuál sería la derivada de raíz, perdón, cuál sería la derivada de 1 menos 3x a la 2? Vamos a ver si me ayudan en No eso. se ve, profe. No, pero díganme ustedes, ¿cuál es la derivada de 1 menos 3x a la 2? Escríbanlo en su cuaderno. El ejercicio es el siguiente. F de x igual raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x, entre paréntesis, 1 menos 3x cuadrado. ¿3x? Ajá. Es raíz cuadrada de x, entre paréntesis, 1 menos 3x cuadrado. Ahí son dos funciones que se están multiplicando. ¿Verdad? Ahí son dos funciones que se están multiplicando. Entonces, lo primero que tengo que hacer es copiar el primero y derivar el segundo, o sea, lo que queda dentro del paréntesis. ¿Cuál sería la derivada de lo que está dentro del paréntesis? 3x. No. Hay un 2 arriba. ¿Cuál es la derivada ahí? 2x. No. No, perdón, 6x. Hay un 3 ahí. 6x. 6x, correcto. 6x sería la derivada, porque la derivada de 1 sería 0. ¿Por qué? ¿Verdad? Sí, Y la derivada de 3x a la 2 es bajo el 2, ¿qué va? Bajo el 2 Sí. lo multiplico por 3x y sería 6x. Quiero volver a poner la pizarra para que lo veamos bien. Ya, vamos a ver aquí entonces. Vamos a ir aquí. Ok, ya que no pude allá, voy a ir acá. Tal vez aquí sí puedo. Es. No me quiere funcionar esta cosa, entonces voy a regresar al método tradicional, a la pizarra que tenía yo. Bien, vamos a cancelar esto. Ok, ahí pueden ver la pizarra que teníamos antes. Sí se ve. Bien, raíz cuadrada de x, ¿verdad? Voy a hacer grande esto. Raíz cuadrada de x por 1 menos 3x cuadrado, ¿verdad? Eso era lo que les había dicho. Entonces, la fórmula me dice que es u por b va a ser igual a u por b' más b por u'. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que tengo que copiar el primero, derivar el segundo. Y la derivada del segundo, como ustedes mismos lo habían dicho, la derivada de 1 es 0. No lo copio. La derivada de 1 menos 3x cuadrado sería 6x, pero es negativo, entonces lo tengo que dejar negativo, negativo 6x.
¿verdad? Más. ¿De dónde viene el más? Este más es el más de la fórmula, ¿verdad? Ese más es el más de la fórmula. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Derivar el primero y copiar el segundo. Entonces, esto lo vimos en la clase pasada. ¿Cuál sería la derivada de raíz cuadrada de x? Vamos a ver. ¿Cuál sería la derivada de raíz cuadrada de x? Lo vimos en la clase pasada y también lo vimos como una fórmula. 2x. Era 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. ¿Recuerdan? Está en las fórmulas que vimos. Y lo otro, lo tengo que copiar. ¿Verdad? Porque la fórmula es, aquí tengo las dos funciones que se están multiplicando. Es, copio la primera, derivo la segunda. Ya. Derivo la primera y copio la segunda. ¿Verdad? Entonces me quedaría así. Ahora tengo que multiplicar. ¿Cuánto sería raíz cuadrada de x por negativo 6x? Sería negativo 6x raíz cuadrada de x más. Multiplico el 1 por esta función y me quedaría 1 menos 3x a la 2 sobre 2 raíz cuadrada de x. Y ahí termina la derivada. Ahí ya no se puede hacer nada más. Hasta aquí termina la derivada. ¿Por qué no puedo hacer nada más? Porque aquí tengo raíz cuadrada de x, aquí tengo raíz cuadrada de x, pero esto está arriba y este está como denominador. Entonces ahí no puedo hacer nada más. Si yo empiezo a multiplicar acá, agregar un 1 y después multiplicar acá, no lo estoy simplificando. Lo estoy haciendo cada vez más difícil. Entonces, hasta aquí termina el ejercicio. ¿Verdad? Hasta ahí termina el ejercicio. ¿Se entendió ese ejercicio? Punto. Ok, ya hicimos dos ejercicios que están fuera de la guía. Ahora hagamos un ejercicio que esté dentro de la guía. ¿Cuál quieren que hagamos? El 13, porfa, profe. El 13, ok. Aunque el 13 está muy fácil, pero hagamos. Es difícil. El 13 al 18 son de multiplicación de funciones. Del 19 al 24 son de división de funciones, ¿verdad? Que podemos decir. Entonces vamos a hacer el 13 y después hacemos uno de división. Entonces ya van a entender ustedes por qué les digo que el 13 estaba fácil. F de x va a ser igual a x a la 2 por 3x a la 2 menos 7x más 5. ¿Sí? Ese es el ejercicio. Entonces, la regla o la propiedad me dice que lo que tengo que hacer es copiar el primero, ¿ya? Derivar el segundo. Entonces, ¿cuál sería la derivada de 3x cuadrado menos 7x más 5? La derivada 6x a la 1. 6x a la 1. 6x a la 1, correcto. 6x menos. La derivada de 7x. 7. 7, correcto. ¿Y la derivada de 5? 0. 0. No le escribo, entonces cierro hasta aquí. Más. Derivo el primero. Perdón, copio el segundo y derivo el primero. La verdad no importa el orden. Puedo derivar el primero y copiar el segundo, o copiar el segundo y después derivar el primero. Da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque se están multiplicando. ¿Verdad? Ok, ¿cuál sería de x a la 2? 2x a la 1. 2x a la 1, que es 2x. ¿Verdad? Ok, ahora ¿qué me toca hacer? Aquí ya está derivado. ¿Verdad? Aquí encontré f' de x. Ya está. Entonces tengo que hacer lo que hicimos en el primer ejercicio. Multiplicar este por este y después multiplicar este por este y este por este. Y por este. ¿Verdad? Tengo que multiplicar así. Entonces si multiplico x por x sería igual a 6
x a la 3 menos 7x a la 2, ¿verdad? Eso era lo que, lo que les decía, perdón, que al multiplicar las x tengo que sumar los exponentes, ¿verdad? Este tiene exponente 2, este tiene exponente 1. 2 más 1, 3. X a la 2 por x, x a la 3. Este 6 de aquí solo lo copiamos, ¿verdad? Y acá, x a la 2 por negativo 7, negativo 7x a la 2, ¿verdad? Más. Ahora voy a hacer lo mismo con este. Voy a multiplicar el 2x que tengo afuera del paréntesis por cada uno de los 3 términos que tengo aquí. Aquí tengo 1, 2, 3 términos. Entonces, si multiplico 2x por 3x a la 2, ¿cuánto sería? 6x a la 3. 6x a la 3, correcto. 6x a la 3 menos 7x por 2x. 14x a la 2. 14x a la 2, muy bien. Más 5 por 2x. 10x 10x. a la 1. Muy bien. 10x o 10x a la 1. Bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que sumar o restar términos semejantes, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían términos semejantes aquí? 6x a la 3 con 6x a la 3, ¿verdad? 7x a la 2 con 14x a la 2. Y 10x es el único que hay, entonces ese al final solo lo vamos a copiar, ¿verdad? Entonces hacemos 6x a la 3 más 6x a la 3, ¿cuánto es? 12x a la 3. 12x a la 3, correcto. Ahora, negativo 7x a la 2 menos 14x a la 2, ¿cuánto es? 7x a la 2. No. Negativo 7x a la 2 menos 14x a la 2. Ambos son negativos. Ajá. 21. 21, correcto. Pero es negativo, ¿verdad? Negativo 21 x a la 2, ¿verdad? Ahora, con el 10x, ¿qué íbamos a hacer? Nada más copiarlo. 10x. Y ahí termina el ejercicio. La parte complicada no estaba casi en encontrar la derivada. La parte complicada estaba en simplificarlo después. ¿Sí? Estaba más acá en multiplicar todo esto, pero ya encontrar la derivada estaba fácil. ¿Tienen dudas, preguntas sobre ese ejercicio? No. Ok. Entonces, Profe, bien. si tenemos otro ejercicio así y si tiene con un número en vez de X, siempre se va a bajar y después se va a copiar y a pasar al siguiente. Por ejemplo. Así como hizo eso usted. ¿En qué parte? Bueno, por ejemplo ahí, ¿verdad? Ahí dice f de x igual a x a la 2, Ajá. x a la 3 a la 2 más 7x más 5. Ajá. Ajá, si ahí donde está x a la 2 tuviésemos x a la 2 elevado a la 5. Puede ser x a la 2, que sea x a la 5. Uh-huh. Sí, sí. No, pregunto, si siempre se va a bajar. Sí, recuerden que la derivada de este es esta, ¿verdad? En el primer paso, o sea, en esto de acá, lo único que hacemos es copiarlo. ¿Por qué? Aplicando esto. El amor. Ok. Entonces, lo que aplicamos ahí fue la regla. Entonces, vamos a usar ahora, voy a borrar acá, vamos a usar ahora la regla de la división. Viene tu tía, Gabriel. Que es un poquito más larga, ¿verdad? La regla de la división es un poquito más larga. ¿Por qué? Porque es una división. Entonces, veamos, yo tengo f de x es igual a 1 sobre b. Entonces, la derivada va a ser igual a b menos u por la derivada de b, aquí, sobre b a la 2. ¿Sí?
Esa es la fórmula. La fórmula me dice que tengo que hacer qué. Tengo que copiar el denominador, multiplicarlo por la derivada del numerador, menos copiar el numerador y multiplicarlo por la derivada del denominador. Todo esto entre ¿cuánto? Entre el denominador al cuadrado. El denominador al cuadrado. ¿Verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que vamos a hacer ahí. Voy a borrar esto de acá. Y vamos a hacer un ejercicio de cociente de funciones. F de X va a ser igual a 3 menos 2X sobre 2X. Vamos a hacer este sencillo para que vayamos entendiendo cuál es el procedimiento, cuál es el algoritmo, o sea, los pasos a seguir. Entonces, F' de X sería igual a que copio el denominador 3 más 2X y derivo el numerador. ¿Cuál sería la derivada del numerador? ¿Cuál sería la derivada del numerador? Las cimeritas en México. Pregunto. ¿Cuál es la derivada del numerador? O sea, de este de acá arriba. ¿Qué quiero? Cimeritas. Son las que lo... Ahí, la derivada del numerador. La derivada del numerador es negativo 2 menos. Copio el numerador, que es 3 menos 2X, y derivo el denominador. ¿Cuál sería la derivada del denominador? Sería 2. ¿Por qué aquí negativo 2 y por Son qué las que 2? lo que no sé. La derivada de 3 es 0. Es que mire. La derivada de negativo 2X, negativo 2. Acá. ¿Verdad? La derivada del denominador sería 2. ¿Por qué? La derivada de 3 es 0 y la derivada de 2X es 2. ¿Verdad? Y abajo solo lo copio. 3 más 2X, pero lo tengo que elevar al cuadrado. Eso es lo que me dice la regla. Eso es lo que me dice la regla de división de fracciones. ¿Verdad? Entonces, lo único que me toca hacer aquí es nada más simplificar, multiplicar. Lo mismo que hicimos con los anteriores. Y este por este. Y después, este por este y este por este. Multiplicar así. Entonces, negativo 2 por 3, negativo 6. Negativo 2, negativo 4x. ¿Ya? Menos 2 por 3, 6. 2 por negativo 2, x negativo 4x. Sobre 3 más 2x a la 2. Ahora hacemos negativo 6 menos 4x menos 6 más 4x. ¿Por qué pasa esto? Porque multipliqué el signo que tengo fuera del paréntesis por el signo que tengo dentro. Menos por más, menos por menos, más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a simplificar esto. Y acá, negativo 6 menos 6, negativo 12. ¿Por qué lo sumo? Porque ambos no tienen X y porque ambos son negativos. ¿Verdad? Porque ambos no tienen X y porque ambos son negativos. Ahora negativo 4X más 4X, 0. Queda 0 porque este es 4X y este es 4X. Pero uno es negativo y el otro es positivo. Y recuerden que los tengo que restar porque son de distintos signos. Con lo de abajo que hacemos, nada más lo copiamos. 3 más 2x elevado a la 2. Entonces, el resultado, la derivada de este cociente sería esto. ¿Se entendió ese ejercicio? Sí. Sí, profe. Ok. Bien, nos quedan 3 minutos. Hagamos uno de la guía en esos 3 minutos. Uno que considere pesado usted, profe. Bueno, en realidad casi todos están iguales, pero hagamos el 24 donde tiene que cuadrado.
Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Más 4x sobre x a la 2 más 7x. Derivo x igual a copio el denominador. Préstame cargadora, miss. Derivo el numerador. 2x más 4. Menos. Copio el numerador. Derivo el denominador. 2x más 7. ¿Verdad? Thank you. Tan larga la secuencia. Y Ah, sí, fíjate que sí. ya apliqué la... Ahora lo que hacer es nada más un binomio por un binomio. ¿Verdad? Un binomio por un binomio. Esto. Entonces, creo que no me va a quedar tiempo, pero lo voy a llegar hasta donde esté. Ustedes lo terminan. Lo que me faltaría es simplificar. Entonces sería 2x a la 3 más x a la 2 más 14 a la 3 más x menos 2x a la 3 más 10x a la 2 28 x a la 2 más 7x. Bien, este paso, estos pasos que siguen se los dejo. Ya saben, si tienen alguna pregunta la pueden hacer por la pueden hacer. Y esto es para el domingo, ¿verdad? Si tienen problemas con no presentar el domingo, me avisan. Y no. Hagan su tarea y nos vemos en la siguiente clase. Ok, gracias. Ok, gracias, profe. Profe, gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Nos vemos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Adiós, profesor de papá. Porfa. Por favor. Finish. ¿Ah? Finish. ¿En la clase?